Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Georgina Medina Gómez. Soy estudiante de la maestría en docencia en el Centro Trilingüe Educación Sustentada en Valores Campus Querétaro. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las políticas en materia educativa en la ONU, la UNESCO y la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico, esto para la materia de organismos y legislación educativa. Entonces, comencemos. Bueno, comencemos con una pregunta. ¿Qué es una política pública? ¿Es una propuesta institucionalizada o un conjunto de ciertos elementos y o aspectos tales como pueden ser las leyes, los reglamentos, lineamientos y acciones para resolver y abordar problemas relevantes del mundo real? Todo esto guiado por una concepción implementadas por ciertos programas que el gobierno o los gobiernos nos ofrecen. Ahora, ¿qué es una política pública en la educación? Como bien nos dice la diapositiva, la política educativa puede entenderse como las acciones emprendidas por un gobierno o gobiernos con relación a prácticas educativas y la forma en que el gobierno atiende estas necesidades y nos ofrece una oferta en la educación mediante ciertos programas que a continuación vamos a ver. Política educativa por la ONU. Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se han comprometido a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentando entre estas naciones relaciones de amistad y promueven el progreso social, la mejora del nivel de vida y por supuesto los derechos humanos. Pero ahora, ¿cómo influye la ONU en la educación específicamente? Sencillo, promueve los derechos humanos y el Estado de Derecho en sus esferas de competencia con especial hincapié en el derecho a la educación, derecho a la información, derecho a la libertad de opinión y de expresión, derechos culturales, etc. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo del desarrollo sostenible que nos promueve o nos propone la ONU o la UNESCO, que van muy de la mano? Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y nos reconoce que hay varios impedimentos para la educación universal y pretende atender estas necesidades por medio de metas para incrementar el número de becas para estudiantes en países de vías de desarrollo y crear infraestructuras educativas sensibles a las cuestiones de género e inclusivas hacia las personas con capacidades diferentes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas UNESCO, es un organismo especializado que deriva del sistema de las Naciones Unidas. La UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, todo esto fundado en el respeto de los valores comunes. Asimismo, contribuye a la conservación de la paz y la seguridad mundial mediante la promoción y cooperación entre estas naciones a través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Ahora, ¿qué nos ofrece en cuanto a la educación la UNESCO? Nos ofrece asistencia técnica en los análisis de las políticas públicas educativas, el diseño de planes de desarrollo del sector educativo y la movilización de donantes para apoyar las prioridades y necesidades educativas nacionales. Además, nos apoya en el desarrollo de la capacidad institucional nacional en la formulación de políticas, el análisis sectorial, la planificación educativa, la simulación y el diálogo sobre estas políticas, las proyecciones de recursos, la gestión del sector, el seguimiento y evaluación de programas y la cooperación para el desarrollo y coordinación de donantes.
Políticas y planes sólidos y coherentes son la base para construir sistemas de educación sostenibles, alcanzar los objetivos de desarrollo educativo y contribuir eficazmente al aprendizaje a lo largo de la vida. La UNESCO apoya a las autoridades educativas nacionales en el desarrollo de políticas, formulación de políticas, estrategias de educación robustas y coherentes, todo esto para la gestión y su aplicación efectiva. Todo esto viene en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es educación de calidad. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es una organización que constituye un foro único en su género donde los gobiernos trabajan conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. Esta organización ofrece a los gobiernos un marco en el que pueden comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y, sobre todo, trabajar en coordinación con las políticas nacionales e internacionales. Sus trabajos se centran fundamentalmente en las siguientes áreas, por mencionar algunas. Existe una publicación llamada Mejorar las escuelas, y estas son estrategias para la acción en México que tienen como un objetivo ayudar a las autoridades educativas en México y de otros países miembros de esta organización a fortalecer sus sistemas educativos. Este informe se enfoca en las políticas públicas para optimizar la enseñanza, el liderazgo y gestionar las escuelas con el fin de mejorar los resultados en los niños en educación básica. Esta publicación desarrolla un marco comparativo de los factores que son claves para la política pública en escuelas y sistemas escolares exitosos y se adaptan al contexto y la realidad que hay en México. Reforzar la importancia del papel que juegan los docentes. Determinar estándares claros de la práctica docente, garantizar programas de formación inicial docente de alta calidad, atraer mejores candidatos, profesionalizar la selección, su contratación y la evaluación de docentes y vincular a estos docentes al desarrollo profesional de forma más directa y abarcando las necesidades que hay en las escuelas. Redefinir y apoyar un liderazgo y una gestión escolar de excelencia, consolidar el papel de los directores escolares fijando ciertos estándares claros, proporcionando formación, selección y contratación de profesionales, facilitando así una autonomía escolar con estructuras de apoyo y, sobre todo, garantizar la participación social. Las escuelas también, aquí nos dice, necesitan tener una fuente de financiamiento estable que responda a las necesidades específicas. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Es lo que pude rescatar de toda esta información sobre estas instituciones. Es bastante información, es como que lo más resumido que pude y lo que yo pude entender, y considero que sí es muy importante nosotros como docentes y las personas que nos dedicamos a este sector que es la educación, conocer y reconocer la importancia que tienen estas organizaciones, estas instituciones que nos ofrecen estos servicios, estas técnicas, estas estrategias que en conjunto con el gobierno podemos llegar a un mismo objetivo, que es una educación pues bien sustentada, ¿no? Aún así, por ahí rescaté un dato que me impactó demasiado cuando buscaba información en la ONU, donde nos dice que hasta el día de hoy, en la actualidad 2022, hay cerca de 57 millones de niños que aún no pueden asistir a una escuela debido a la escasez de recursos que hay en sus países. Y no nada más nos vamos tan lejos, incluso aquí
en el país de México, pues se sigue viendo que hay civilizaciones, hay poblaciones, pueblos donde pues no alcanza a llegar la educación ni la infraestructura que se necesita para llevar a cabo las clases a los niños. Entonces pues sí es un tema un poco político, controversial y polémico esto de la educación, pero yo creo que en conjunto con padres de familia, docentes y gobierno se puede trabajar en conjunto para poder ahora sí que abarcar lo más que se pueda y llevar la educación a todos los niños que se pueda, siquiera a nivel básico, y yo creo que eso nos aportaría a largo plazo, pues ahora sí que muchísimas más mejorías y oportunidades en el país. Repito, es lo que yo pude rescatar, sin embargo, pues ahora sí que tenemos la fortuna de contar con muchas plataformas en internet para poder investigar más acerca de estas organizaciones que no nada más nos ofrecen o nos brindan estos servicios en la educación. Ahí mismo nos mencionaba en cuanto a salud, en cuanto a economía, muchos otros sectores. Entonces pues sí es muy importante que como maestros nos relacionemos un poquito más en esto de las políticas públicas, eh, para poder en algún momento defendernos y defender los derechos que tenemos, los derechos que tienen los niños, que pues es lo más importante, y pues ahora sí que llegar a un mismo objetivo, que es ahora sí que mejorar la educación en el país. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero las personas que vean esta presentación pues les haya gustado, les haya agradado la forma en cómo me expreso, y pues que ahora sí que haya podido llevar un poquito del tema, y ahora sí que brindarles un poquito la información que yo pude rescatar. Entonces, pues muchísimas gracias y esperemos vernos muy pronto.